El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Que hay que escudriñar los datos, que el análisis económico, cualquiera que sea, positivo o negativo, porque lo que tenemos que hacer es un buen análisis económico, precisamente para que la política pública tenga acierto. Pero lo que llamamos aquí economía popular, que es esa mitad de la economía que no responde propiamente a relaciones sociales capitalistas, pero que sí está explicando la mayoría de los puestos de trabajo y sí está explicando la mitad de la economía colombiana en el mundo rural, en el mundo urbano, tiene el potencial para generar una nueva economía en Colombia. ¿Cuánto es esa economía popular? Son los temas que aquí van a salir. La economía popular va a ser medida. ...34 años sin tener esta información cuando va a haber un censo de cada uno de estos sabores de censo. Este es el económico, 1 por década. Así que teníamos una deuda estadística con el país en la producción de esta información. Ese es sin duda alguna el hito más importante. Ha pasado tanto tiempo que entonces este censo se vuelve casi como un completo nuevo censo que estamos produciendo desde el DANE. El primero, que es un censo híbrido, es el primer censo de todos los tipos de censos que se hacen en el DANE, que se hace de esta manera. ¿Qué quiere decir que sea híbrido? Pues que estamos recogiendo la información como siempre lo hemos hecho con nuestros censistas en el trabajo de campo, pero también con autolicenciamiento vía web de los formatos que nosotros pusimos para que las empresas, sin importar su tamaño, pero que sí tuvieran acceso a Internet, llenaran la información. Y en tercer lugar, con registros administrativos. Los registros administrativos, muchos de ellos reposan ya aquí en el DANE, tipo la pila, por ejemplo, ¿no? Que ya nosotros la tenemos, y esa información viene también a complementar la información que recabamos de esas otras dos maneras. Entonces, el primer censo híbrido que produce la nación, y eso es fundamental. Lo que se mide en el censo económico son unidades económicas, o sea, un lugar donde se haga una actividad para ganar plata, como usted con su tienda, las islas en los centros comerciales, obras en construcción, vendedores de calle con puestos en movimientos o estáticos. Otro de los hitos muy importantes, la economía popular. Por primera vez en un operativo censal estamos midiendo la economía popular. Recordemos cómo quedó la definición del Plan Nacional de Desarrollo, que es tener esta información del Censo Económico Urbano para que alimente el sistema de información de economía popular. Ese sistema de información ya está disponible en nuestra página web www.dane.gov.co y la información de este censo va a venir a alimentar este sistema de información de economía popular. Economía popular es por el tamaño de la unidad, son esas unidades económicas que son de menor tamaño. Esa es la economía popular que estamos midiendo. Vendedores de calle, que tenemos ya también nuestro número preliminar y que ya compartimos con toda la sociedad colombiana, y esa va a ser información fundamental porque sabemos que en nuestros países, no solamente Colombia, sino en general en el sur global, la economía popular es una forma de economía que ya que llegó para quedarse. En tercer lugar, es el segundo censo económico en el mundo con el enfoque étnico-racial. El primero es el del Buró de Censos de Estados Unidos y el segundo, orgullosamente, el colombiano. Ese enfoque étnico-racial son todas las culturas, saberes tradicionales, ancestrales que se ven reflejados en la producción económica de cualquier tipo. Negocios que hacen cierto tipo de peinados, manillitas, sombreros, ropa, vestidos, bolsos, en fin,
que llevan precisamente esos saberes y esos conocimientos, esas culturas particulares. Orgullosamente somos un país etnográficamente diverso y riquísimo, y esto también se refleja en la producción económica. Así que nosotros queremos que esto también se visibilizara en la producción económica. Y en cuarto lugar, un hito muy importante, es el primer censo que se hace completamente hecho en el DANE y desde el DANE. Y tuvimos un esfuerzo enorme, todas nuestras direcciones territoriales, y se apropiaron precisamente de este censo. Más de 8.000 censistas recorriendo 1.102 municipios, la isla de San Andrés y Providencia, y lo hicimos con censistas de los territorios en cada una de las regiones para que pudiéramos así mismo tener pues este sabor regional, porque los censos tienen esa gran potencialidad. Son los únicos operativos estadísticos que van hasta el último renglón geográfico, es decir, los municipios. Ninguna encuesta ni ningún otro operativo nos va a dar información a nivel departamental y municipal, además de la nacional. Los censos sí, y por eso era tan importante también que tuviéramos ese sabor regional, pero tener ese compromiso tan fuerte cada una de las territoriales fue la que lo permitió. El procesamiento que estamos haciendo a partir de que cerramos esa recolección, todo hecho en casa, infraestructura tecnológica completamente renovada y que es necesaria para esa producción híbrida de información, con unas inversiones muy importantes que hizo la entidad, pero todo talento completamente colombiano, 100% hecho en casa. Entonces, desde los recolectores hasta los ingenieros estadísticos, programadores, todo ha sido hecho en casa. Es un orgullo del país, por y para el país. Los censos siempre imponen estos retos por ser grandes operativos masivos, como los conocemos desde la producción estadística. Este tiene una particularidad, y es que es un censo urbano. Fuimos entonces a las cabeceras municipales y los centros poblados de las zonas, que es lo que nos da las zonas urbanas del país, de estos 1.102 municipios. Esto impone unos retos muy grandes y pues exige también que tengamos unos desplazamientos a muchas zonas del país donde la conectividad no es necesariamente la mejor o la más fácil. El transporte, la llegada de los censistas, de nuevo pues intentamos que fueran todos de la misma región precisamente para evitar tantos traumatismos desde ese punto de vista, pero aún así es muy complejo porque tenemos que cubrir unas rutas en unos tiempos dados. El operativo pues no puede durar en campo infinitamente, tiene que cerrarse unos momentos, llegan temporadas de lluvia, por ejemplo, que hacen muy difícil que se puedan transitar ciertas vías, o de sequía, que también pueden producir algo similar. También pues tener en cuenta otra vez más, como somos un país de regiones, cuando llegan ciertas festividades que suceden en ciertos territorios, pues es imposible recabar la información. Entonces poder coordinar todo esto al mismo tiempo, teniendo en cuenta las limitaciones de la contratación estatal, es realmente un reto muy grande. Es mover todo este ejército de censistas, todo el soporte administrativo, el soporte operativo, es un reto muy grande que enfrenta la entidad. Pero una vez más, hemos demostrado a Colombia, uno, que la gente confía en el DANE, nos dieron toda su información con la cual ya estamos produciendo resultados, y dos, que el DANE está en esa capacidad técnica y operativa ya de asumir estos grandes retos. Entonces creo que son dos resultados muy positivos que nos hablan mucho de la capacidad y del valor que le estamos dando a los datos y a la información en el país. Es tanto lo que ha cambiado la economía en el país en 34 años que técnicamente se hace imposible contrastar los dos censos. Son dos censos completamente distintos, no solo desde lo metodológico, todos estos hitos que hablábamos hace un momento, sino por lo que se estaba midiendo precisamente en ese entonces. Es que recordemos que en ese entonces ni siquiera había pasado la apertura económica, era una economía cerrada, donde hablábamos todavía, por ejemplo, de un dólar negro, no se hacían transacciones con el exterior tampoco, donde no existían las billeteras digitales, que sí las incluimos en este cuestionario, pero es que ni la internet se había inventado, donde no teníamos la información que tenemos hoy en día también, que recabamos precisamente todos estos registros administrativos.
Entonces, pues no solamente técnicamente desde la producción estadística, sino técnicamente desde la economía, pues estamos hablando de dos mundos completamente distintos. Por eso se hace imposible contrastar estos dos resultados del anterior censo a este censo que estamos presentando en este momento. Esto es mucho lo que ha cambiado. Esas dos preguntas fueron preguntas que quedaron también registradas en este censo. Tenemos 7 cuestionarios diferenciados. Cada uno de los cuestionarios, a medida que va saliendo a campo, nosotros le vamos publicando en nuestra página web, así que ellos están desde el 2024 a disposición de todos los usuarios para que lo puedan consultar. Y ahí es donde vienen todos estos temas que tú llamas. Uno de esos formularios especializados fue para transporte, porque el sector transporte pues tiene estas particularidades. Tenemos todo tipo de transporte, aéreo, fluvial, marítimo, terrestre, y terrestre puede ser incluso por tuberías, ferrocarriles, no solamente vías, que es lo que usualmente los colombianos asociamos con carreteras. Entonces tenemos todo este tipo de información que está también recabada acá a partir del Censo Económico Nacional Urbano, con las particularidades para el sector transporte. Otro particular fue el de construcción, también tiene un formulario particular que es muy distinto. Pero en los 7 formularios preguntamos información de ingresos, costos, ventas, activos. Y en esas ventas preguntamos también si esas ventas son realizadas, por ejemplo, por internet, porque esto ya hace parte pues, de la vida diaria, las billeteras digitales de las que hablábamos hace un momento, si las personas reciben esos pagos a través de billeteras digitales o no, e incluso si tenían alguna aplicación que sea de cierta manera lo que nosotros llamamos apps o algo por el estilo, ¿no? Software que les ayude a producir la contabilidad de la empresa. Entonces pues ya estamos también viendo esos cambios, la modernidad, qué tan modernizados somos en todo tipo de negocios, desde el más pequeño hasta el más grande, y en esos formularios especializados también. Ese es el resultado que estábamos nosotros más o menos esperando. De nuevo, tanto tiempo sin hacer un censo económico, pues en realidad era muy difícil calibrar qué cifra íbamos a dar, ni nosotros mismos, ninguno de los expertos tampoco lo tenía porque el país había olvidado este tipo de información. 2.005.613 unidades económicas, y recordemos que es una unidad económica, es cualquier establecimiento, negocio, ente productivo que coordina toda esa producción económica. Y te hago aquí la distinción porque es muy fácil confundir unidad económica con establecimiento. Son dos definiciones distintas, todas las definiciones que seguimos siguen lineamientos y estándares internacionales. Nuestras definiciones y todo este diseño está ya colgado en nuestra página web también para que cualquier persona lo pueda ver. ¿Por qué seguimos lineamientos internacionales? Por transparencia, pero también por poder hacer comparabilidad a nivel internacional. Esto nos va a permitir contrastarnos con otros países que miden de la misma manera siguiendo estos lineamientos, como todos los países OCDE, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante tener estas definiciones. Vuelvo a la diferencia entre unidades económicas y establecimientos. Tomemos, por ejemplo, una gran superficie, cualquiera. Esa gran superficie puede tener presencia en estos 1.102 municipios con muchísimos establecimientos, más de 1.000 establecimientos, pueden ser 2.000, por ejemplo. Pero esos cuentan como una única unidad económica. Y doña María, que es la señora que está en la esquina vendiendo los tintos en la misma esquina todos los días de lunes a viernes, también es una unidad económica. Entonces eso es lo que estamos contando aquí en esos 2.005.613. No es de sorprendernos, Bogotá es la ciudad que tiene el mayor número de unidades económicas, 370.565. A nivel municipal le sigue Antioquia, 118.678. Cali, 99.208, Barranquilla ya 55.065 y Bucaramanga 43.513. Aquí sí ya es donde empezamos a ver las sorpresas precisamente. Los expertos y pues nosotros mismos otra vez más allá del número, pues ya descubrir que 53,1% de las unidades económicas están en servicio, están en comercio, perdón, y que 32,3% en servicios. Si yo los acumulo, pues esto ya me suma más del 85%. Es decir, más del 85% de las unidades económicas se dedican o a comercio o a servicios en el país.
Tenemos entonces una gran economía que está sobre todo basada en el sector terciario y eso lo esperábamos, pero no a estas proporciones. Esto ya nos está hablando mucho de qué tipo de economía tenemos. Colombia sigue siendo una economía pequeña, ahí tampoco hay una sorpresa, también lo sabemos, que es una economía emergente, también lo sabemos, pero tener tantas unidades económicas en este último eslabón de la cadena, que es el sector de comercio, pues sí ya empieza a hablarnos mucho del tipo de economía que tenemos. Combinamos esto con la cantidad de unidades económicas que nos respondieron los distintos cuestionarios. El cuestionario básico de establecimientos, que fue el que hicimos con Barrido, con los censistas, nos llevó el 86,11% de esas unidades económicas y le sigue los vendedores de calle, 10,92%. Entonces, si combinamos esa cantidad de respuestas que tuvimos del trabajo de campo con este tema de los sectores, pues nos está hablando de cierto tipo particular de comercio y esto nos va dando de nuevo una idea de cómo es nuestra economía. Tercer lugar, industria, ya con solamente 5,2%, 105.148 unidades económicas. Entonces, sabemos y tenemos pues también unos estudios muy avanzados en el país en el sector industrial, nuestras mismas encuestas anuales y mensuales para medir la industria han sido reconocidas internacionalmente, pero esto ya nos está dando cuenta de que solamente pesa dentro de esas unidades económicas algo más del 5%, y ya le sigue transporte 1,1%, construcción 0,4%, administración pública, servicios públicos domiciliarios 0,3% y otros sectores 0,1%. Entonces ya con este solo conteo de las unidades económicas, estas distribuciones, pues ya empezamos a darnos cuenta de cómo se mueve la economía en el país. Y si nos vamos a los subsectores, por ejemplo, esos servicios, también es muy diciente lo que encontramos. De esos 648.375 unidades económicas, tenemos que el grueso, 171.000, van a otras actividades de servicios. Otras son esas categorías en las que, como su nombre lo dice, no logramos encajar en ninguna de las categorías del sector servicios. Tiene temas como, por ejemplo, reparación de aparatos eléctricos y electrónicos, temas de asociatividad. Ahí realmente hay una mezcla de muchísimas cosas y ahí tenemos el grueso. Le sigue alojamiento y servicios de comida, 243.775 unidades económicas, y esto también es muy diciente, es uno de los sectores que hemos visto que ha crecido en los últimos años, muy relacionado a lo que pasa con el sector turismo. Alojamiento directamente va a turismo y los servicios de comida pues son servicios que se utilizan por todos los residentes y los turistas, pero también altamente demandados por los turistas. Entonces empezamos a ver también cómo dentro del sector servicios, este que está muy asociado al tema turístico, pues es el que tiene el mayor número. Y ya de lejos, fíjese usted, le sigue información y comunicaciones en el área en que ustedes trabajan, 10.389 unidades económicas. Entonces, pues ya vemos esta distancia de 243.000 a 10.000, pues ya hay una brecha enorme. Entonces tenemos un grueso en esa gran mixtura que es otros, luego lo tenemos en alojamiento y servicios de comida, luego información y comunicaciones y luego empezamos a ver ya con números mucho más pequeños el resto de servicios. Bien, recordemos una vez más que la economía popular son todos aquellos negocios que están medidos por su tamaño y son los de menor escala. Esos son los que conforman la economía popular. Ya haremos nosotros, a medida que vayamos avanzando en el procesamiento, ir refinando esas mediciones que tenemos. De momento podemos ya ponerle a disposición al país las unidades de venta en calle. Ellos son parte de esa economía popular, no son toda la economía popular, pero son una parte importante de la economía popular. 219.042 unidades económicas. Esto es algo más del 10% del total de las unidades económicas del país. Entonces, solamente con estos vendedores de venta en calle, estas unidades económicas de venta en calle,
pues ya estamos contando que pesa más del 10% del número de unidades económicas que tiene el país. Y otra vez más, vemos que allí el grueso están en Bogotá, 42.097 de ellos, le sigue Medellín, 13.692, luego Cali, 12.213, pero aquí ya empiezan a cambiar los órdenes. Barranquilla, 9.684, luego está Cartagena, donde tenemos 6.558, Bucaramanga 6.444 y muy de cerca San José de Cúcuta con 6.016. Y bueno, así sigue el listado. Entonces aquí también estamos viendo que el grueso de estas unidades de calle claramente está asociado al tamaño poblacional que tienen las tres principales ciudades, pero no es la única definición que sigue, porque si no veríamos el ordenamiento por tamaño poblacional de las ciudades del país. Aquí comenzamos a ver también que seguramente ciertas economías tienen más de estos vendedores de calle que otras de las economías regionales. Algunas serán asociadas como Cartagena al turismo, otras a los temas del comercio que se da en la frontera, como sucede en el caso de Cúcuta. En el económico nacional urbano, como bien lo menciona, nosotros medimos todos los negocios que sean visibles desde la calle. Un vendedor ambulante, pues lo tenemos en realidad medido, un vendedor de calle, porque no todos son ambulantes, los vemos desde la calle. Pero hay negocios en las casas, no necesariamente tienen que tener un local comercial, hay negocios como vemos en tantas ciudades del país, en los garajes o en una habitación que tienen un letrero y esos quedaron incluidos en este censo. Pero también pueden haber muchos negocios que no tienen letrero y que sí están sucediendo al interior de los hogares o de las viviendas de los colombianos y colombianas. Cuando hagamos todo el ciclo censal, pues recorreremos 2027, Censo Nacional Agropecuario, y tenemos toda la economía entonces agropecuaria. 2030 vendrá el Censo de Población y Vivienda, y ahí podremos recabar la información que no es visible, todos los negocios que suceden en los hogares, pero que no son visibles desde la calle, y así tendremos todo el ciclo, y finalizaremos todos los años terminados en 2 con el censo minero. Entonces tendremos estos 4 censos que tienen que repetirse, uno por década, y que nos van a dar todo el panorama finalmente productivo de población, de viviendas, hogares del país. Claro, yo siempre he dicho que no hay nada más divertido que sentarse a hablar con un censista, porque ellos tienen que vivir en el día a día o noche a noche la recabación de la información, y esto no es tan sencillo. Entonces, como este es un operativo que recorría todo tipo de negocios, pues tenían que ir algunos que iban en horario de oficina de 8 a 5, pero otros que están solamente muy temprano, o que están solamente en la madrugada, otros que solo abren en la noche, por ejemplo los bares, algunos restaurantes, entonces tenían que ir a hacer las rutas en las noches. Entonces tenemos todos estos conjugados a la vez, porque eso es lo que implica un censo. Entonces nuestros censistas tuvieron que repartirse en todo este tipo de negocios. Otros que, por ejemplo, solamente abren los fines de semana, pero precisamente el fin de semana es muy ocupado para ellos, entonces que nos dieron la información un sábado cuando están atendiendo toda la clientela, pues se volvía muy complejo. Entonces todo esto son esas peripecias de las que todas las que nuestros censistas tienen que ir. Entonces claro, no sé, como este último ejemplo, llegaron el sábado, está ocupadísimo, obviamente no nos va a dar la información con la calidad que queremos. Entonces volvíamos al domingo, el domingo resulta que también estaba todavía ocupadísimo, pero el lunes ya no abrió, entonces nos tocaba ponernos una cita para que en algún momento nos diera la información. Entonces este es el tipo de trabajos que tienen que hacer nuestros censistas mañana, tarde, noche, y pues a lo cual agradecemos profundamente todo ese trabajo, porque es lo que nos permite hoy en día tener esta información. Hay muchísimas del tipo de políticas, y fíjate que no son solamente públicas y para los tomadores de decisiones de nivel nacional, porque de nuevo lo lindo que nos tienen los censos es que también va a servir para gobernadores que tomen decisiones en materia de desarrollo económico para sus departamentos, y a los alcaldes y alcaldesas también para cada uno de sus municipios, sin importar el tamaño de ese municipio. Si es uno de estos 1.102 que censamos, ya tiene esta información. Entonces van a poder tomar decisiones, por ejemplo, darse cuenta que el grueso de sus unidades económicas son vendedores de calle, o darse cuenta que el grueso de sus unidades económicas son todas de comercio, por ejemplo. Entonces quieren en realidad comenzar a fomentar otros sectores, bien sea turismo o bien sea la industria, o si ya tienen una industria fortalecida y no la quieren dejar caer. En fin, todo este tipo de decisiones de qué sectores apoyar, cómo apoyarlos,
todas estas políticas van a comenzar a darse. ¿Qué vamos a hacer con la economía popular? ¿Para qué queremos formalizar y qué tipo de unidades económicas son las que queremos formalizar? Las que tienen una única persona y que producen un ingreso muy, muy bajo, o queremos formalizar otro tipo de empresas donde sí hay un mayor número de ocupados, pero que están todos informales, que pueden tener unos niveles de ingresos suficientes como para que ya tengan papeles y además puedan tributar. Esto también pues nos va a dar una guía de cómo vamos a ir formalizando todos estos negocios en el país. Son muchísimas las decisiones que se pueden tomar que deban impulsar el desarrollo económico del país desde el sector público. Pero desde el sector privado también van a haber muchísimas decisiones. Cada uno de los gremios, por ejemplo, va a conocer cómo está su gremio dentro de cada uno de estos grandes sectores y de las actividades económicas de la economía del país. Cada gremiación pues, podrá hacer esto, pero también cada negocio podrá conocer el famoso share. ¿Cuánto pesa ella? Porque pues, la empresa tiene su información personalizada dentro de todo ese sector que hace parte. Entonces, cada una de las empresas que son privadas, bueno, algunas públicas, podrán conocer exactamente cuánto pesan dentro del mercado. Podremos medir no solo la informalidad, sino también la productividad, porque tenemos número de ocupados también acá, en cada uno de estos, de nuevo, activos, ingresos, costos, y pues así podrá también cada una de las empresas y cada uno de los sectores tener ya una medición mucho más cercana de la productividad, y esto se puede también medir a nivel regional, otra vez a nivel municipal, departamental, no solo nacional. Esto nos va a dar también una idea de las productividades a través de las distintas regiones en sector, por ejemplo. Si toda la industria la podemos medir, podemos saber entonces qué tipo de industria es más productiva en qué lugar del país. Entonces esto nos va a dar unas ideas a nivel empresarial, a nivel privado, a nivel público. Y a la persona del común también le va a servir. Cualquier emprendedor o emprendedora que tenga el país y que quiera montar un negocio va a poder revisar en ese municipio donde se está pensando en montar el negocio cuántos de esos negocios hay, cuál es su competencia, pero también el promedio de activos que tienen, el promedio de ocupados, el promedio de ingresos, el promedio de gastos, y así se va a dar una idea de cuánta platica tiene que tener, cuánto tiene que ser la inversión, cuánto se le va a ir en pagar a los empleados, y así va a poder también planear mucho mejor esos emprendimientos. Esto es muy importante porque esto es un instrumento técnico que le queda al país para que absolutamente desde lo nacional, por ejemplo, todas las carteras que tienen que ver con esto se lo piensen. Y cuando digo todas las carteras que tienen que ver con esto son muchas, porque sin duda alguna tenemos el Ministerio de Hacienda que pues, aprovechará esta información, al igual que planeación, los equipos económicos sin duda alguna de gobierno pues están demandando este recurso técnico y pues aquí ya se lo estamos entregando al país. También el MINCIT, que ha sido un gran aliado también y a quien agradecemos toda su colaboración, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y pues solamente por sus siglos sabemos que va a ser fundamental esta información, va a tener información detallada de comercio, industria y turismo sin duda alguna. Pero resulta que aquí también vienen todas las otras carteras, porque también tenemos toda la producción que puede haber, por ejemplo, para salud, para educación, el sector financiero, el mismo Banco Central, que en nuestro caso se llama Banco de la República, también van a ser grandes usuarios de esta gran herramienta técnica, y nosotros mismos como DANE. Los productores de estadísticas pues también se vuelven un insumo fundamental. ¿Para qué? Para el cambio de año base. Ese es otro megaproyecto que estamos liderando en el DANE, que es el cambio de año base, es el año base con el cual hacemos las cuentas del PIB, cuentas nacionales. En este momento tenemos base 2015 y también hay que actualizarla, ya pasaron 10 años, una pandemia por medio, ha cambiado toda la economía, la inteligencia artificial no existía hace 10 años, ahora sí, entonces esta información viene a alimentar el cambio de año base, viene a alimentar a cuentas nacionales. Es el marco para todas las muestras de nuestras encuestas económicas también. Entonces no teníamos marco, 34 años sin ese marco, teníamos unos directorios, ahora ya tenemos de nuevo otra vez ese marco. Entonces viene también a alimentarnos toda la producción en estadísticas económicas del DANE.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.